Muy buenas noches a todos y todas. Miércoles 26 de abril. Gracias a la organización por tan gentil invitación. Es un placer estar y trabajar el día de hoy con ustedes, miembros de Zona Jurídica. Y va a ser un placer compartir este escenario virtual con mi buen amigo y colega Rubén Vela. ¿Ven? A quien no responsabilizo de algunos comentarios que haré en torno a las técnicas de litigación oral, pero que ya nos comentará también su opinión. Bien, entonces nuestros organizadores nos han señalado que la ronda de preguntas va a ser hacia el final. Está bien, está bien. Sin embargo, si hubiera algún comentario que quisieran formular o un desacuerdo que quisieran plantear, siéntanse en plena libertad de colocarlo en el chat para respetar el tiempo que se nos ha brindado. Bien, listo. Les comento un poquito cuál es la estructura del trabajo. Vamos a abordar el tema de interrogatorio, examen directo. Realizaremos ambos algunos comentarios que permitan profundizar el alcance de los mismos y hacia el final mostraremos algunos videos como para reflexionar a partir de ellos. Bien. Y debo de empezar esta exposición haciendo una breve referencia sobre las técnicas de litigación de manera general. Si me apoyan tanto en el Facebook como aquí en el Zoom y colocan o escriben cuál es la finalidad de las técnicas de litigación oral, nos ayudaría mucho. Bien, entonces, ¿para qué utilizamos las técnicas de litigación en el juicio oral? Bien, ahí sí, no vamos a decir sus nombres, no se preocupen, pero sí sería importante que nos compartan un poco cuál es el sentido del mismo. Bien, entonces, ahí sí los leemos en el chat para saber que estamos aquí, que están conectados ustedes, nos van a ayudar. Y va a haber premios, premios hacia el final de esta exposición. Muy bien. Si no hay intervenciones, entenderemos que no quieren los premios. Hola, John, ¿cómo estás? Gracias por tu primer comentario. Aunque no es de respuesta de la pregunta, sí es importante que participen, porque si no participamos, si no intervenimos, aunque sea en el chat o en Facebook, va a ser complicado este diálogo. Pues bien, mientras se animan ustedes, yo voy a empezar. Voy a empezar con una reflexión quizás un tanto pesimista de lo que ha venido sucediendo. Y sé que muchas veces en exposiciones o en talleres se dicen, bueno, que las técnicas de litigación oral son importantes. Bien, nos dicen, son instrumentos para un proceso penal, sí, son instrumentos de comunicación. Pero fíjense ustedes, y esto es muy importante. El proceso de reforma en nuestro país inicia en el año 2004. Bien, en el año 2004 ya vamos a cumplir, ¿cuánto? Casi 20 años en este proceso de reforma. Y han habido muchos docentes, muchos estudiantes, muchos abogados, muchos fiscales, muchos jueces que han viajado y que se han capacitado. Y hoy en día tenemos muchísimos manuales, muchos textos, muchos libros sobre técnicas de litigación oral. Pero fíjense ustedes, si revisamos los textos, vamos a encontrar que son muy similares, muy similares. Y ahí viene un primer problema. Y es que cuando abordamos las técnicas de litigación oral, lo que hacemos es describir las técnicas que se están utilizando, pero me parece, y no sé si Rubén comparta la misma reflexión, que no estamos siendo críticos sobre lo que estamos haciendo, ni cómo lo estamos haciendo. El interrogatorio tiene objetivo la acreditación del testigo. El interrogatorio tiene por objetivo acreditar mis proposiciones fácticas. El contrainterrogatorio tiene por objetivo destruir la credibilidad, destruir el testimonio, y lo escuchamos una y otra vez, una y otra vez. Sin embargo,
llegado a este punto, ya con casi 20 años recorridos, debemos pensar y decir, ¿lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien o necesitamos un cambio mucho más reflexivo en el paradigma? Y lo que venimos a compartir en esta sesión apunta hacia eso. Apunta a compartir la importancia de las técnicas de litigación oral, pero desde un punto de vista crítico a lo que se está haciendo. Y vamos a poner un ejemplo, voy a poner un ejemplo con el permiso de nuestros organizadores, fíjense. Y yo les voy a dar una recomendación cuando revisen los manuales, los artículos o los textos de litigación oral. Bien, les voy a dar una pequeña recomendación. Cuando aborden un libro de litigación, un manual, un compilado de autores nacionales, de autores peruanos, tomen el siguiente libro de referencia y compárenlo, Yo les voy a decir, acá está, ahora los que están en el chat, se los voy a compartir porque esto está publicado en el CEJA y les voy a decir por qué es importante. Porque al momento de revisar varios textos de litigación oral, he encontrado, y por eso es que no responsabilizada a Rubén por mis afirmaciones, que básicamente toman lo que dice este autor, que ahora vamos a decir, este es un autor que ha publicado hace más de 2 décadas este libro, y lo toman y lo repiten una y otra vez. Miren, principios básicos del interrogatorio directo. Y encuentro un manual de litigación oral peruano, publicado hace un año, que dice principios básicos. Listo. Y repite lo que dice acá. Confianza y seguridad. Fíjense ustedes, en interrogatorio directo, confianza y seguridad, dice. Si quiere convencer al juzgado de sus alegaciones, debe estar convencido primero o por lo menos parecer que lo está. Y el texto peruano dice, para poder convencer al juzgador de que los alegatos que se proponen son los correctos, el litigante debe estar convencido de su teoría del caso. Si no es así, por lo menos parecer que sí lo está. ¿Se dan cuenta? Básicamente lo que estamos diciendo es lo mismo, pero con algunas otras palabras. Yo les voy a compartir este libro para que lo tengan ustedes de referencia, se los he dicho. Página 92. Acá está. Ritmo y velocidad, dice. Para que el juzgador no se aburra con el relato de su testigo y que a la misma vez sea entendible por este, hay que tener bien presente la importancia del ritmo y velocidad que se empleará en el interrogatorio. Acreditar y humanizar al testigo. Y así, fíjense, continúan estas recomendaciones una y otra vez. ¿Y por qué empiezo con este libro? ¿Y por qué empiezo diciéndoles, revisen los manuales de litigación penal peruano y compárenlo con el texto que en este instante les voy a compartir en el chat? Se puede descargar gratuitamente y ahorita lo vamos a ver. Miren, acá está. Y llegamos ahorita a la página primera. Fíjense, las técnicas de litigación oral en el proceso penal salvadoreño, del profesor Héctor Quiñones Vargas. Y acá vamos a ver año 2003. 2003, es decir, tiene este texto sí 20 años. Entonces, cuando revisemos los textos que se están escribiendo en nuestro país, tomemos este libro como referente para ver y comparar lo que este autor peruano me está diciendo. Ya lo ha dicho el profesor Héctor Quiñones, y ustedes dirían, ¿y por qué, Ricardo, me estás diciendo esto? Porque aquí está la génesis
del problema de la enseñanza de las técnicas de litigación oral en un sistema peruano. Fíjense, y acá he anotado para que ustedes lo puedan ver, página, aquí está, 27. Mire, acá está, 27. Acá está. Lo que el autor dice, fíjense y lo voy a leer, como observará de forma recurrente, hacemos referencia al sistema acusatorio puertorriqueño. La razón es obvia, es el que conozco y en el que he trabajado durante toda mi carrera profesional. No se hace con el propósito de señalar uno como mejor que el otro, solo se hace con fines comparativos y para que se tenga conocimiento de cómo se lleva a cabo la litigación en un sistema acusatorio similar al anglosajón, pero en un país latino y con idioma español como es El Salvador. Ya está. A ese punto quería ir. El problema que tenemos estructurales, formativos, a nivel de enseñanza de las técnicas de litigación oral y escribir y redactar en técnicas de litigación oral es que hemos tomado un libro, que es el del profesor Héctor Quiñones, que ha sido pensado con unas recomendaciones que no necesariamente se van a aplicar a un sistema como el nuestro. En Perú nosotros no queremos convencer a un jurado. En Perú nosotros no estamos tratando de convencer a un juez. Lo que nosotros estamos haciendo es litigar en un sistema que nos exige una valoración racional de la prueba. Y partiendo de esa premisa, no podemos hacer nuestro las recomendaciones como ritmo y velocidad para convencer al juez, confianza y seguridad. Tenemos que parecer que estamos convencidos porque esa no es la razón del litigio en el Perú. Nosotros no buscamos persuadir, nosotros buscamos corroborar las afirmaciones que se realizan. Entonces, estas primeras palabras y críticas vienen dadas a esta corriente, a una corriente de técnicas de litigación persuasivistas, que buscan persuadir cuando el sistema penal peruano no es uno persuasivo, no es uno de un convencimiento irracional del juez. No, nosotros nos afiliamos a una corriente distinta, de un razonamiento probatorio que está detrás. A mí de nada me sirve ir y parecer que estoy convencido, imprimirle un ritmo. No. Lo que yo necesito es trasladar información de calidad para que el juez motive adecuadamente su pronunciamiento. Hasta este punto, ¿hay alguna duda o hay alguna pregunta o comentario? Lo dejan en el chat. Estas primeras críticas son mías, no responsabilizo ahí, por eso decía a Rubén que ahora va a hacerlas, pero sí creo que es necesario empezar a poner esto en la mesa de debate. Basta ya de replicar lo que se dijo hace 20 años en un manual que en su momento fue muy importante porque nos enseñó mucho sobre litigación oral, pero ya aterricemos y veamos que no estamos en un sistema de persuasión anglosajón, no trabajamos con jurados. Si tomamos esta premisa inicial de base, vamos a poder comprender que las técnicas de litigación oral quizás sean algo distinto a lo que se nos ha dicho o de repente a lo que pensamos hoy en día. Y ahora sí, con este gran preámbulo previo que pueden o no compartir, empezaremos con nuestra sesión de interrogatorio o examen directo. Cuando hablamos del interrogatorio o del examen directo, fíjense ustedes, estamos hablando de aquella fase dentro del juicio oral en la cual examino a un testigo que he ofrecido. Si yo ofrecí al testigo en la etapa intermedia, yo realizaré un examen directo. Si
mi contraparte o alguien distinto no lo ofreció, realizará un contraexamen. Y aquí viene un primer problema, la definición del interrogatorio. Bien, ¿por qué? Porque si tuviéramos únicamente un defensor y un fiscal, sería muy sencillo. La defensa interroga a su testigo, el fiscal lo contraexamina. Pero eso no necesariamente va a pasar en nuestro sistema. Generalmente van a haber pluralidad de acusados o de repente el fiscal y el actor civil del otro lado. Y aquí es algo que deberíamos empezar a trabajar hacia una definición o una práctica que tiene que ser estandarizada. Me explico. Yo soy abogado defensor y yo ofrecía un testigo. El fiscal no lo ofreció y por lo tanto lo contraexaminará. La pregunta que viene aquí es, ¿y qué hace el resto de abogados defensores que no ofrecieron al testigo? En la práctica, lo que sucede es que como son del mismo lado, los jueces dicen, usted también interrogue. O dicen, bueno, vamos a escuchar lo que dice el testigo. Y si el testigo favorece a su cliente, usted lo examinará. Y si es desfavorable, lo contraexaminará. Aquí ya tenemos un problema de predictibilidad. Yo no sé si para el juez o para el colegiado yo no ofrecía ese testigo, lo lógico es que yo debiera contraexaminarlo, porque yo no lo ofrecí. Pero ya dependerá de la práctica de cada tribunal y dirá usted, pese a que no lo ofreció, lo examina o lo contraexamina. Eso es algo que debemos cambiar. Debemos uniformizar una práctica y para eso tenemos que manejar un concepto. El concepto que propongo, y que esto lo hemos trabajado con mi maestro, guía y amigo, el profesor Vladimir Padilla, es interrogo a quien ofrecí, contraexamino a quien no he ofrecido. Eso nos ayudaría a superar este problema que se presenta en la práctica hoy en día. Pasa lo mismo en el caso de la Fiscalía y la Procuraduría, examino a quien ofrecí, contraexamino a quien no ofrecí. Ahora, cuando estamos hablando del examen directo, estamos hablando sobre las preguntas formuladas a aquellos testigos propios, aquellos testigos que yo he ofrecido. ¿Bien? Ahora, en el juicio oral vamos a ver que hay algunos objetivos que se recogen. Primero, lo que se dice es, hay que acreditar al testigo. Repito, hay que acreditar al testigo. Y yo les pregunto a ustedes, amigos míos, amigos de Facebook o amigos de Zoom, ¿qué significará acreditar al testigo? Si alguien puede escribir en el chat o alguien puede abrir su audio, nos ayudaría mucho. ¿Qué es acreditar al testigo? A ver, a que sea creíble. ¿Pero qué es? Dice, la acreditación mostrar al juez quién es la persona que va a declarar para que lo conozca y sepa de quién se trata. A ver, ¿pero eso no será la identificación? Díganos, por favor, vamos a hacerlo. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Rubén Vela. ¿Cuál es su ocupación? Yo soy abogado. ¿Cuál es su especialidad? Soy abogado penalista. ¿Ve acreditado a mi testigo? ¿Será eso lo que tengo que hacer en la acreditación? ¿Cuál es su estado civil? Soy soltero, soy casado. ¿A eso apuntamos con acreditar a un testigo? En el cual, ahora la voy a buscar cuando Rubén me tome la posta, en el cual hablaba sobre que acreditar al testigo es mostrar que es un buen ciudadano, que es una persona de bien,
una persona que es fiel a su comunidad. ¿Será eso? ¿Eso será, eso es lo que buscaré en la acreditación? A ver, Leonardo y Joana ya nos están dando algunas reflexiones. Se busca determinar si el testimonio ofrecido por el testigo es digno de crédito y si puede ser considerado como una evidencia válida. ¿Pero de qué manera? ¿De qué manera, o sea, yo consigo eso? ¿Qué es lo que nos han dicho? ¿Qué es lo que hemos leído sobre la fase de acreditación del testigo? Fíjense, el libro que decíamos al inicio, Vamos a ver lo que nos decía el profesor Héctor Quiñones hace 20 años. Nuevamente, no estoy en contra de este texto. Creo que ha sido escrito en un contexto distinto, que no necesariamente es el contexto nuestro. En este libro, que es referencia para muchos autores, dice, acreditar al testigo. Acreditar al testigo no es otra cosa que decirle al juzgador quién es el testigo. Es lo primero que debe hacerse comenzando el interrogatorio directo. Miren ustedes. ¿Qué tipo de persona es? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su núcleo familiar? El propósito de esto, dice el autor, es hacer que el testigo sea merecedor de una mayor credibilidad por parte de aquel. Dice, por ejemplo, no obstante, recomiendo que traten de descubrir en el testigo alguna actividad que lo distinga como ciudadano responsable y altruista. Por ejemplo, que en sus ratos libres el testigo pertenezca a algún grupo que se dedique a brindarle alimento a los mendigos o a visitar y llevarle consuelo a los enfermos en los hospitales. Estos rasgos, además de acreditarlo, lo humaniza. ¿Qué les parece esto? ¿Ese será el objetivo del interrogatorio? ¿Eso es lo que queremos? Le pregunto. Cuéntanos, Rubén, ¿qué haces en tus fines de semana? Bueno, yo desde que empecé la universidad dejé de ir a discotecas. Ya no tomo. Voy a misa los sábados y voy a misa los domingos. Solo bebo agua. Saliendo de la misa, voy a pasear a los perros de mis vecinos. ¿Estoy acreditando al testigo con esto? ¿Será eso lo que quiero conseguir en esta fase? Nuevamente, 20 años de reforma. Y muchas veces lo estamos echando. Quizás no de esa manera, quizás de la siguiente manera. ¿Usted tiene antecedentes penales? No. ¿Tiene antecedentes policiales? No. ¿Tiene antecedentes judiciales? No, no tengo ninguno. ¿Con eso ya es un testigo creíble? ¿A eso apuntamos realmente en la fase de acreditación del interrogatorio? Nuevamente, los leo y si es que hay alguien en Facebook que también quiera participar y escribir también. Porque nuevamente en las capacitaciones nos dicen acredita al testigo. ¿Y cómo lo acreditamos? Fíjense, va a depender de el testigo que estoy llevando. Lamentablemente, al momento de realizar la fase de acreditación, estamos mezclando los prejuicios y los sesgos que tenemos con la acreditación. Y ese es un problema. Creer que una persona, por ejemplo, no tiene antecedentes penales, judiciales o policiales, que nunca ha sido denunciado, listo, es creíble. O que de repente una persona tiene un proceso por omisión de asistencia familiar, ya no es creíble. Eso no es adecuado. Eso no es correcto. Eso no es acreditar. Lo que estamos haciendo es tratar de ¿qué? ¿Se acuerdan lo que decíamos al inicio? De persuadir a quien escucha. Eso puede funcionar en un jurado.
Eso puede funcionar ante alguien que no va a motivar, alguien a quien a lo único que necesita es que diga, mira, qué buena gente, le voy a creer. Pero eso no es el sistema peruano. ¿Qué hacemos en la acreditación? En la acreditación, lo primero que tenemos que hacer es identificar para qué hemos ofrecido a un testigo. ¿Es un caso de usurpación? Bien. Los testigos que he ofrecido son personas que viven en los alrededores y que han estado presentes. Bien. ¿Y cuál es la finalidad? Bueno, la finalidad de ellos es porque ellos vieron que entraron 3 personas que son los acusados. Muy bien. ¿Me sirve acreditarlos diciendo que van a misa, que no van a las discotecas, que no beben alcohol? No. ¿Me sirve acreditarlos para ver que no tienen problemas de visión, que no tienen problemas de escucha? La cosa cambia, porque ahí lo que estoy tratando de es acreditar en aspectos vinculados a la percepción del evento. Si son testigos que han presenciado un accidente de tránsito durante la noche, tendré que acreditar aspectos vinculados a ellos. Hace algún tiempo escuchaba y decía, tenemos que presentar que esta persona nunca ha cometido delitos. ¿Y qué tiene que tenga una investigación o que tenga un proceso? Fíjate que el testigo que ha presenciado el homicidio que ocurrió en este local comercial, he encontrado que tiene 2 casos por estafa. ¿Y eso qué tiene? ¿Por qué yo no le creería como juzgador a esta persona que tiene 2 investigaciones? Es más, ¿y cómo el juez tendría que motivar esto? ¿El testigo no es creíble porque tiene 2 investigaciones? Regresemos a este punto. La acreditación del testigo va a depender del órgano de prueba. La acreditación del testigo va a estar relacionado a lo que necesito acreditar en cuanto a mis proposiciones fácticas. Lo he ofrecido porque es un testigo presencial de los hechos. Muy bien, lo acredito en condiciones de percepción visual o auditiva. Resulta que mi testigo es una persona anciana. Ok, yo ya sé que las personas ancianas a veces tienen problemas de repente de memoria, si es que son muy ancianas, o de repente tienen algún problema que mi contraparte vaya a querer capitalizar para decir que tiene problemas que lo hacen poco creíble. Utilizo eso para acreditar. Bien, por favor, no caigamos en los prejuicios. En algún manual extranjero, en este caso, leía y decía, ¿quién es más creíble, una monja o una prostituta? ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Estoy usando estereotipos y prejuicios y explotándolos sobre texto de litigación oral. Eso no es, amigos. Eso no es. Es otra cosa la acreditación. Tengo un perito, perfecto, acreditaré al perito como el órgano, como el experto que es. Las certificaciones, los estudios que tiene, la cantidad de pericias que ha realizado, porque a mí me interesa llevarlo al proceso con esa finalidad. De repente tengo un testigo experto, me interesa acreditarlo en su área de expertise. Bien. Acreditar mi teoría del caso con su testimonio. Obviamente no toda mi teoría del caso, pero sí mis proposiciones fácticas. Las afirmaciones que estoy realizando van a ser capitalizadas o traducidas con las afirmaciones que brinde mi testigo. Recomendación. Recomendación. Si lo que yo quiero es llevar a un testigo para que brinde cierta información, algo que no debería hacer es llevar una lista de preguntas para el interrogatorio. Y entonces, ¿qué debería hacer? Una relación de afirmaciones que espero obtener con el testigo. ¿Y cómo es eso, Ricardo?
Bueno, en vez de hacer una lista de preguntas de qué pasó a las 7 de la noche, qué pasó a las 7:30, vio usted a José Enrique, de qué color era el vehículo, en qué bajo, ya, en vez de hacer eso, yo escribo para mí en una hoja, en un ayuda a memoria, las afirmaciones que espero encontrar. Ricardo llegó a las 7:30 de la noche. Observó que llegó un vehículo rojo. Del vehículo rojo descendió José Enrique. Enumero esas afirmaciones. Y cuando viene el testigo y le empiezo a preguntar, voy dándole check interno, porque yo ya sé que esa porción de información que es útil para mí, ya la conseguí. Si hago el ejemplo si es que lo trabajo de manera distinta, es decir, si únicamente formulo las preguntas, no sabré si la información que ha brindado es o no la correcta. ¿Eh? Desacreditar la teoría del caso de mi contraparte, claro, algunas afirmaciones que el testigo, que mi contraparte pudo haber efectuado en su alegato de apertura, con este testigo, posiblemente yo pueda desacreditar, pueda desvirtuar algunas afirmaciones sobre este punto. En algunos casos, los testigos, los órganos de prueba, van a ser útiles para la incorporación de la prueba material, de los documentos, en algunos casos, de elementos para su reconocimiento. Recuerden el acuerdo plenario 6 del 2012. Ruptura de cadena de custodia. La Corte Suprema señaló que la cadena de custodia es uno de los métodos de reconocimiento de los elementos que fueron encontrados en la escena y su corroboración de que son los mismos los que se están actuando en el juicio. Uno de los métodos, y señala que hay algunos otros, como la autoautenticación, esto es, algunos elementos que por su originalidad no van a poder ser replicados, y otro es su reconocimiento en juicio por parte de testigos y peritos. Entonces, recordemos este punto. Objetivos posibles del interrogatorio. Hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Estoy tomando, por si acaso, mi jugo de fresa para continuar. ¿Algo que quieras agregar, Rubén? Por favor, si no están de acuerdo con lo que se está diciendo, háganlo saber. No le vamos a hacer bullying. De hecho, este es un proceso de aprendizaje continuo. Lo que estamos diciendo, lo que estamos señalando, vienen de algún tiempo de reflexión sobre las técnicas de litigación y sobre cómo deberíamos compatibilizar. Rubén. Sí, sí, Ricardo, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Concuerdo con gran parte de lo que has dicho y creo que es importante que las personas que nos están escuchando tengan el contexto de lo que ha sucedido con la forma en que hemos venido entendiendo el proceso y la forma dentro de nuestro contexto peruano, latinoamericano, eurocontinental, en el cual la búsqueda de la verdad ha sido uno de los fines del proceso y uno de los más importantes. Además, el proceso ha tenido una perspectiva de constitucionalización y la búsqueda de satisfacer los derechos y la búsqueda de fines más allá de solucionar un caso en concreto han sido bastante importantes. Por eso, en un proceso penal con la perspectiva de la búsqueda de la verdad como fin supremo, es que estas perspectivas de litigación oral basadas en el convencimiento del juez, en tratar de extraer la información a como dé lugar, sin testear la calidad de la información que puede ser entregada y sin tomar en cuenta los avances de la ciencia, eh, seguir con perspectivas que son un tanto antiguas, pero que sean antiguas no significa que sean malas, sino que el que sean antiguas significa que no han tomado en cuenta muchos avances de la ciencia y muchos avances dentro de la constitucionalización del derecho que quizás se han visto mucho más en derecho constitucional, en derecho civil, pero en derecho penal están siendo recogidas en estos últimos años
y más aún en el proceso penal peruano, que recién está siendo eh, visto desde una perspectiva del nuevo código, con un principio acusatorio. Todo esto entra en conjunto para que podamos formar una nueva escuela de litigantes, y yo siento mucho la diferencia entre personas que tienen una perspectiva de búsqueda de la verdad dentro de sus interrogatorios, y es muy notable. Incluso estos manuales de hace 20 años recogen muchas cuestiones basadas en prejuicios. Esto de acreditar el testigo es bastante claro, y te dan como un manual que debería seguirse paso a paso. Por ejemplo, acabo de encontrar en un libro de hace 10 años los 10 mandamientos del examen directo eficaz, ¿no? Como si se tuvieran que seguir sin cuestionar nada de eso. Y acreditar el testigo, sí, tienes razón, lo suelen presentar desde una perspectiva bastante eh, relacionada a si es un buen ciudadano, si ha estudiado. Esto también depende bastante de cierta escuela basada en una prueba tasada, en la cual el testimonio de un varón valía mucho más que de un joven, de una mujer. El testimonio de un letrado o de un cura valía mucho más. Son ciertos tipos de valorar la prueba que aún dejan cierto rasgo hasta ahora, y que realmente deben ser desterrados, no porque son antiguos, sino porque van en contra de la búsqueda de la verdad, son anticientíficos, no permiten satisfacer de manera adecuada fines del proceso, fines supremos, que al final de cuentas sirven para buscar que se prevalezca el derecho subjetivo de cada persona. La búsqueda de la verdad es algo bastante importante, y nada, te dejo continuar con eso. No te sigo interrumpiendo más, pero sí, justo encontré un libro peruano que sigue recogiendo lo mismo y que sigue siendo muy utilizado y muy difundido. Gracias. La búsqueda de la verdad es precisamente el fin institucional del proceso penal peruano. Ahora, si es que a través del proceso penal se busca la verdad, ¿por qué como litigantes nos formamos en técnicas persuasivas de litigación? Cuando estamos hablando del interrogatorio, no sé si ustedes han visto estos concursos en los cuales hay marionetas o hay de repente un perrito así que lo hacen desfilar. Pues bien, en el interrogatorio más o menos sucede algo así, o debiese suceder. El foco de atención no está en quien lo lleva, el foco de atención está en el concursante, está en la marioneta, no en quien lo maneja. De la misma manera, en el interrogatorio vamos a tener un similar ejemplo. El foco de atención central está en el testigo. El litigante va a realizar preguntas, en efecto, pero la concentración o el punto central está en el testigo. La estrella, por eso se dice, es el testigo. Es quien va a aportar información. Pero quien lo ofreció es el director, es quien va a hacer las preguntas. Cuando termine el interrogatorio y el testigo se vaya, no será su culpa ni su responsabilidad que no haya ingresado información importante para mi caso. Es mi responsabilidad. ¿Hice las preguntas adecuadas? ¿Realicé ordenadamente? ¿Obtuve la información que estaba buscando? Si la respuesta es no, entonces no es culpa del testigo. Es que quizás no hice las preguntas correctas. Quizás no tuve un orden ni una organización previa. Ahora, algo que los interrogatorios o en general los exámenes empiezan es tomándolo el juramento. ¿Jura usted decir la verdad? Esto es una herencia histórica, el juramento de decir la verdad. Juro por Dios, es decir, ante una deidad, que voy a ir y decir la verdad. Los testigos, amigos míos, se equivocan. No necesariamente la equivocación es
Mentira. Se pueden equivocar por el paso del tiempo, se pueden equivocar por problemas en la percepción, se pueden equivocar por problemas en la interpretación del evento. No pensemos que el testigo está yendo a decir todo lo que exactamente pasó. No, en general irá a decir lo que recuerda, no necesariamente lo que vio. Entonces, estamos frente a un problema. Y el problema es cómo formulo las preguntas, cómo obtengo esa información. Y ustedes bien saben, muy bien, que la información la voy a obtener con preguntas abiertas, ¿cierto? Con preguntas abiertas. Pregunto, ¿las preguntas cerradas están prohibidas o están permitidas en el interrogatorio? ¿Mm? ¿Las preguntas cerradas están prohibidas o están permitidas en el interrogatorio? Correcto. Las preguntas cerradas están permitidas. Las que están prohibidas son las preguntas sugestivas. ¿Y cuál es la diferencia de estas tres categorías? Preguntas abiertas, el testigo tiene un universo amplio para preguntar o para responder, discúlpenme. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, con quién, con quiénes? Explícame, dígame, nárrame. Todas esas son fórmulas que utilizamos para realizar las preguntas abiertas. Las preguntas sugestivas, por el contrario, son aquellas preguntas en cuya estructura se encuentra información que queremos que sea validada por el testigo. Repito, las preguntas sugestivas son aquellas que tienen en su estructura la respuesta que debe ser validada por el testigo. Fíjense, he utilizado la expresión, ¿son aquellas preguntas que se responden con un sí o con un no? No. ¿Por qué? Porque eso no son preguntas sugestivas. Muchas veces se responderán con un sí o con un no, pero no siempre. No, por favor, no utilicemos el sí o el no como definición de las preguntas sugestivas ni las cerradas. Las preguntas cerradas son aquellas preguntas en cuya estructura, discúlpeme, son aquellas preguntas cuya respuesta son limitadas. Tienen un margen muy limitado de opciones. Fíjense ustedes, si yo les digo al testigo, díganos por favor qué sucedió el 25 de febrero de 2023 por la tarde. Bueno, yo llegué a mi casa alrededor de las 7 o 7:30, ingresé a una de mis habitaciones y encontré que nos habían robado. Bien, pregunta abierta, se responde de manera abierta. Y el testigo ha dicho 7, 7:30. Si yo le pregunto, disculpe, ¿nos podría aclarar 7:30 o 7, 7:30 de la mañana o de la noche? Esa es una pregunta cerrada. La posibilidad es muy acotada de respuesta. Si yo le pregunto al testigo, dinos por favor, ¿alguna vez usted ha sido sancionado en su institución? Y me responde no, o me responde sí. Esas van a ser preguntas cerradas. Las preguntas abiertas y las cerradas están permitidas, como nos dice nuestra compañera Joana. Las preguntas sugestivas no lo están. ¿Eh? Ahora, vamos a ver.
Preguntas abiertas, cerradas y está. ¿De qué manera puedo formular un interrogatorio? Los interrogatorios los puedo formular de dos maneras de manera general. Una primera posibilidad, fíjense ustedes, va a ser, sigo un esquema, sigo un relato de hechos que el testigo me va a ir exponiendo sin mayor interrupción. Fíjense. Primer modelo, un modelo de orden cronológico en el cual pregunto por un hecho y luego voy a los detalles. Paso al siguiente y me voy a los siguientes detalles. Bien, hecho y detalles, hecho y detalles. Por ejemplo, digamos que queremos saber qué es lo que hizo Ricardo el día de ayer. Dinos, por favor, Ricardo, ¿qué sucedió? ¿A qué hora despertaste? Bueno, me levanté a las 7 de la mañana. Bien, para mí de repente es importante saber qué hizo en el desayuno o qué comió en el desayuno. Entonces, bajo esta propuesta es, ¿y qué hiciste luego de despertar? Bueno, me duché, me cambié, salí a pasear con mi perrito, regresé y me preparé un desayuno. Ya dijo lo que quiero escuchar. Bien. Por favor, centrémonos en este punto, en el desayuno. ¿Está bien? Sí, correcto. ¿Nos puedes decir en qué consistió tu desayuno? Bueno, me tomé un café. ¿Qué tipo de café? Ah, me tomé un café americano. Bien, listo. De repente yo ya doy por satisfecho. ¿Y qué más? Ah, bueno, además del café, me comí un sándwich. ¿Nos puedes decir de qué manera o qué tenía este sándwich? Sí, tenía pan de ajonjolí, queso, tomate, lechugas, jamón, algunas salsas. Si yo ya estoy satisfecho con esa respuesta, paso al siguiente. Muy bien. ¿Y dónde desayunaste? Bueno, yo desayuné en mi departamento. ¿Y en qué parte del departamento? En mi comedor. ¿Desayunaste solo o acompañado? Pregunta. Bueno, desayuné solo. Bien. De repente yo ya terminé, yo ya no quiero más información sobre esto. Ahora paso al siguiente hecho. ¿Se dan cuenta? Tomo un hecho, todos los detalles que quiero y luego paso al siguiente punto. Muy bien. Luego de desayunar, ¿qué hiciste? Bueno, luego de desayunar, fui al trabajo. ¿Nos puedes decir, por favor, dónde trabajas? Sí, trabajo en San Isidro. ¿Algo más específico? Correcto, estoy en Javier Prado con Rivera Navarrete por el Westin, a una cuadra. Quizás esa es la información que yo quería y continúe con la descripción. ¿Nos puedes decir cómo llegaste a tu trabajo? Fui caminando porque vivo muy cerca. ¿Y qué hiciste durante el día de trabajo? Bueno, fue luego de un fin de semana, tenía muchos informes que responder, muchos correos que contestar, estuve redactando informes, listo, terminé, ya agoté ese hecho, me doy por satisfecho como interrogador y paso al siguiente tópico. ¿Hasta qué hora trabajaste? Bueno, trabajé hasta las 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque luego yo dicto clases en la universidad. ¿En qué universidad? En la Universidad Católica. Muy bien. ¿Nos puedes decir cómo fuiste a la universidad? Sí, claro, yo fui a la universidad en mi carro. ¿Nos puedes decir, por favor, a qué hora llegaste a la universidad? Sí, llegué alrededor de las 6:45. ¿Por qué? Porque empiezo a dictar clases a las 7. Muy bien. ¿Y por qué puerta ingresaste? Ingresé por la puerta de Rivagüero. Fíjense, es un mismo tópico, pero he ido yendo a los detalles. Finito. Y terminé. De repente, eso era lo que quería. Y esta forma de interrogar, ¿en qué escenarios los recomendamos? Recomendamos este tipo de preguntas cuando a veces tenemos testigos que no son muy locuaces. De repente hay que ir sacándole la información por cucharita, un paso a la vez.
yo voy controlando el interrogatorio. Si ya llegué al punto, paso al siguiente tópico. Si no, no. Si no, agoto la información. Sin embargo, van a haber algunos otros interrogatorios o van a haber algunos otros testigos en los cuales yo le pregunte y le diga, dinos, Ricardo, ¿qué fue lo que sucedió o qué es lo que hiciste el día de ayer? Bueno, el día de ayer resulta que yo me desperté a las 7 de la mañana, me duché, me cambié, desayuné, me fui a trabajar y luego a la universidad. Ya me dijo todo, pero no el detalle que quiero. Algunos testigos responden de esa manera, ¡pum!, se van. No recomiendo interrumpirlos a los testigos. Lo escucho, pero como controlo el interrogatorio, tomo nota y yo ya sé. Ricardo, vamos a regresar al primer punto que nos has dicho, al desayuno. ¿Está bien? Sí. Y le hago las preguntas que quiero. Ahora vamos a ir a otro tema. Esto es lo que se conoce como un modelo de transición o preguntas de transición. Guío al testigo de un tema a otro. Yo lo controlo. ¿Y por qué es importante hacer énfasis en este punto de ahora vamos a referirnos a este punto? Gracias. Ahora vamos a ir a este otro. Porque si bien el testigo puede tener claridad en lo que va a responder, recuerden que mi destinatario es el juez. Entonces, de esta manera, yo voy a trasladar al juez a la información que quiero que reciba. Voy a prepararlo para la información. Si no, puede ser que sea yo desordenado y esté confundiendo al juez. Si se dan cuenta, como decíamos al inicio, no estamos apuntando a un modelo persuasivista, estamos apuntando a un modelo en el cual lo importante es la memoria y la atención del juzgador. El proceso de memoria y el juez, como nosotros, pasa por el mismo proceso, tiene 3 etapas. Codificación del recuerdo, retención del recuerdo, recuperación del recuerdo. El juez en el juicio codifica la información, recuerda ciertas porciones de información. De esta manera, al realizar un interrogatorio organizado, facilito que el juez recuerde más información. En algún momento hablaremos, obviamente no el día de hoy, sobre la importancia de la psicología del testimonio en la litigación. Les recomiendo a quienes deseen profundizar en esto los textos del profesor Manzanero, Víctor de Paula, Elizabeth Loftus, Margarita Díez y Juliana Mazzoni. Revisando cómo funciona la memoria, nos va a servir y nos va a dar mejores instrumentos para el interrogatorio, para el contraexamen o incluso para la valoración de la prueba testimonial. Bien, yo les voy a dar un par de recomendaciones adicionales y con eso yo voy a cerrar en unos 5 minutos y le voy a dar pase a mi colega, a Rubén, para que continúe con la exposición. Bien, algunas preguntas. Acreditación ya lo hemos visto. Eso de dónde se conocieron. Bueno, ya, muy bien. La acreditación, fíjense ustedes. Cuando veíamos que el texto decía cuidado con aburrir, ya, no es tanto con aburrir, sino es cómo transmito la información para que el juez lo reciba. Yo no voy a dar por sentado que el testigo que he presentado es una persona que, bueno, es conocida. No, yo no puedo dar por sentado eso. Yo tengo que brindar la información que el juez necesita para resolver. En algunos casos se recomiendan los interrogatorios cronológicos, es decir, qué pasó, luego, después de eso y demás. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil para un testigo recordar en orden que de manera desordenada. Para el juez va a ser más sencillo recordar la información si es aportada de manera cronológica, secuencial, que si lo hago de manera desordenada. En algunos otros casos,
los relatos van a ser temáticos. Las exposiciones van a ser sobre diversos tópicos o puntos, como por ejemplo, los peritos o los testigos expertos. A mí en esos casos no me interesa y qué pasó ahora, y qué pasó después, y qué pasó. No, a mí lo que me interesa es tópicos que voy a abordar para luego regresar a esos puntos. Aun cuando nos duela, somos abogados, no somos expertos en todo. El juez tampoco lo es. Entonces tenemos que utilizar un lenguaje sencillo. Nuestros testigos tienen que utilizar un lenguaje sencillo. Los peritos tienen que utilizar un lenguaje sencillo. ¿Y qué hago si es que utiliza jerga técnica o mensajes técnicos o información? Por ejemplo, si yo les dijera lo siguiente: el día de ayer ocurrió un ataque de ransomware por las vulnerabilidades que tenían los equipos de seguridad. Lamentablemente, ni el equipo rojo ni el equipo azul de la empresa pudieron recuperar los sistemas de información. ¿Entendieron todo? Quizás cierta parte de información, pero si yo no sé qué es un ransomware, el juez no sabe qué es esto, va a perder información. Disculpe, cuando usted dice ransomware, ¿a qué se refiere? Significa esto. Usted también nos dijo que hubieron vulnerabilidades en el sistema. ¿Qué son las vulnerabilidades? Por favor, a veces es mejor pedirle explicaciones al testigo que quedarnos suponiendo que el juez lo entendió. No lo supongamos. Vayamos y expliquémosle. Porque si no, lamentablemente, no voy a poder saber si es que la información que se está brindando es o no correcta. Finalmente, y con esto termino, es importante también tener el apoyo gráfico. El apoyo gráfico. Fíjense. En algunos casos, le voy a pedir al testigo que utilice un croquis, utilice un diagrama, utilice algo para indicar dónde ocurrió. En algunos otros le voy a pedir al testigo, por favor, nos puede decir, señalando su cuerpo, en qué punto fue el golpe que usted vio. Sí, fue aquí, en esta parte. Eso no es prueba demostrativa. Van a encontrar manuales que les dicen, eso es prueba demostrativa, pero no lo es. Eso es técnica demostrativa. ¿Ok? Prueba demostrativa no. Técnica demostrativa. Utilizo al órgano de prueba para poder con él graficar lo que está diciendo y acompañar el relato de una manera mucho más clara. No sirve para acreditar un hecho. Su utilidad radica en la facilidad para visualizar lo que un relato está diciendo, un testigo está diciendo en su relato. Croquis, mapas, líneas de tiempo, PowerPoints, en algunos casos, el propio testigo servirán para esta técnica. Reflexión final, y ahí le doy el pase a Rubén. Cuando estamos frente a un interrogatorio, tenemos que conocer no solamente las reglas que rigen el Código Procesal Penal o la actuación. Tenemos que conocer y saber cuáles son y cuál es la forma en la cual un juez o un colegiado dirige la audiencia. ¿Por qué? Porque en algunos casos tienen una forma peculiar de resolver ciertos incidentes. Entonces, si yo como litigante no sé cómo maneja este tribunal, puede ser que al momento de prepararme o realizar ciertas prácticas, no lleguen a buen puerto. Si es posible, vean audiencias previas de ese tribunal para que sepan cómo, hasta qué punto permite las prácticas de las técnicas de litigación oral, como lo que hemos dicho el día de hoy, aplicados a escenarios específicos como en el interrogatorio. Recuerden que cuando estamos hablando del examen directo, estamos hablando de nuestro órgano de prueba. Nosotros lo ofrecimos
nosotros somos los responsables de que la información que esperamos ingrese a juicio con él. Muchas gracias y le doy pase a Rubén. Muchas gracias, Ricardo. Quiero quedarme con un par de cosas que has mencionado. En principio, es importante para un litigante saber cómo funciona la memoria y eso nos va a ayudar a saber qué preguntas hacer en determinados casos y cómo manejar la pérdida de memoria. Y es muy importante tener en cuenta que entre la declaración que un testigo puede dar en diligencias preliminares, en investigación preparatoria, hasta que sucede el juicio oral, debido a la complejidad del sistema, suelen pasar como mínimo 2 o 3 años. Entonces, cualquier persona en 2 o 3 años no recuerda al pie de la letra todo lo que ha podido decir. El código prevé ciertos mecanismos para poder ingresar información de calidad, que es lo que se busca, ¿no? Hemos hablado ya de la búsqueda de la verdad como fin supremo del proceso y tenemos una regulación para un incidente en el cual verifiquemos que el testigo no recuerda un hecho. Pero para eso es también importante que nosotros hayamos estudiado correctamente el caso y antes de un juicio oral haber podido conocer todo lo que las personas que van a declarar en el juicio oral han podido testificar en la etapa de investigación. En ese sentido, lo que voy a mostrar a continuación es un pequeño ejemplo de una práctica que quizás no sea la más adecuada y que hemos seleccionado como material para este curso, para poder verificar en qué cosas se puede equivocar un abogado y cómo se podría mejorar esta práctica, ¿sí? Para eso les voy a compartir un pequeño video con sonido y luego lo podemos comentar o yo y Ricardo los comentaremos. No tengan miedo en hacer algún comentario, hacer la mano, escribir o abrir su micro, ¿sí? Entonces ahora les pondré el video para que vean más o menos cómo se realiza en este caso el uso de declaraciones previas y cómo es que podría hacerse de una manera un poco más adecuada. Señor Almeida, una sola pregunta. Aparte del informe de gerencia de infraestructura, ¿usted necesitó, requirió, recibió algún otro informe de alguna otra gerencia? Objeción. A varias preguntas. Si necesitó, que es necesidad. Si requirió, ¿no? 1. 2. Ya la pregunta, si se refiere a necesitó, nos dijo de que para que le pueda hacer la transferencia solo bastaba que el área usuaria emite el informe. En todo caso, ¿puede reformular, por favor? ¿Alguna otra gerencia le alcanzó algún otro informe? Hablo, por ejemplo, de la gerencia legal. No. Bueno, dada la respuesta, señor magistrado, permíteme hacer un reflejo de memoria. ¿Usted declaró anteriormente ante el Ministerio Público? Sí. Sí. ¿Recuerda usted la fecha? No. Señor magistrado, si me permite mostrar. Acá. ¿Me acerco, por favor? Sí, claro. ¿Sí? Señor magistrado, si nos podrían precisar qué folio es y que nos pongan a la vista, por favor. Ya. Oriéntenos el interrogatorio, señor abogado. Oriente su interrogatorio. Gracias. A ver, señor Almeida, perdón, disculpe usted, señor Moreno, ¿reconoce usted que esta es la declaración que usted ha brindado? ¿Ante quién estuvo esto? Policía Nacional del Perú. ¿Recuerda usted cuál fue la pregunta efectuada por su abogado? En principio, ¿en esta diligencia estuvo asesorado por su abogado defensor? Sí. ¿Quién fue su abogado defensor? ¿Recuerda usted cuál fue la pregunta que le hizo su abogado defensor?
¿Le puedo mostrar, por favor, para que usted en silencio lea y después responda? ¿Qué pregunta? ¿La 20? Sí. Sí. ¿Lo recuerda ahora, por favor? Entonces, reformulo la pregunta. ¿Usted tuvo, aparte del informe de gerencia de infraestructura, algún otro documento para poder autorizar ese desembolso? Puedo precisar la pregunta, que en ese momento de repente no lo hice. Lo que asumo que se refiere, bueno, el abogado, no sé, era que la gerencia legal de Corpac precisó algunas consultas que la gerencia de finanzas realizó. ¿En qué sentido? La gerencia de finanzas, antes de efectuar una de las transferencias, solicitaba que tal vez deberíamos tener una carta fianza por la transferencia. La Gerencia de Asuntos Jurídicos precisa que no podíamos solicitar nada adicional que no esté en el convenio, que fue eso ese documento que yo hacía mención. Conforme, señor. Muy bien. Recuerden que para los que participan entran en un concurso. Ahora bien, de lo que hemos podido aprender en esta clase, hay varios puntos muy importantes en este video. En primer lugar, respecto a algo que es muy importante que mencionó Ricardo, y es necesario saber a dónde queremos llegar y tener una claridad respecto a las preguntas. Si estamos interrogando o contrainterrogando, es muy, muy, muy importante saber cuál es la información valiosa que queremos obtener. Y esto, ¿de dónde lo sacamos? ¿Cómo sabemos cuál es la información importante? A partir de la teoría del caso. La teoría del caso es fundamental en el juicio oral y para interrogar. Entonces, ¿qué es lo que pasó en este caso? Este abogado, en principio, el primer error que seguro lo pudieron identificar y que objetó la contraparte fue unas preguntas compuestas. Bien pudo haber dividido cada una de las preguntas o escoger cuál era la palabra o el concepto que englobaba lo que él quería obtener a partir del testigo, ¿no? Otro punto es tener claridad respecto a dos instituciones que son totalmente distintas. Una cuestión es refrescar memoria y otra cuestión totalmente diferente es evidenciar contradicción. En este caso, las confundió ambas. Y para poder refrescar memoria es necesario, y pudo ser objetado también en la audiencia, es necesario que el testigo no recuerde un elemento. Como vimos, en este caso el testigo dijo que no, que es diferente a no recuerdo. Si bien pudo haber estado equivocado, quizás en el fondo no recordaba, o es posible que sea involuntario o esté mintiendo, son 1000 aristas las que pueden suceder. Sin embargo, de lo que pudimos observar, el testigo dijo que no. Y parece que lo que quiso hacer el abogado realmente fue evidenciar contradicción. Para evidenciar contradicción está bien, es necesario, primero, como presupuesto, que exista cierta contradicción que haya sido detectada y luego que el testigo reconozca que ha brindado alguna declaración previa. En ese sentido es correcto, sin embargo, acá falta un punto. Siempre es bueno cuando se realice ya sea evidenciar contradicción o refrescar memoria, un control horizontal. Que la contraparte, en virtud de igualdad de armas, pueda tener acceso y pueda saber cuál es el documento que se le va a poner a la vista del testigo. Eso es fundamental. Luego, es muy recomendable que si es un tema relacionado a refrescar memoria, se le pida al testigo que lea en silencio la pregunta que es relevante y la que nos parece que donde está contenida la información que ha olvidado. Y luego le hacemos nuevamente la pregunta. Y ahí sí obtendremos la información con mucha más calidad y el juez podrá presenciarla. Si estamos hablando de evidenciar contradicción, hay que tener muy presente la pregunta en la cual existe la contradicción. Luego, del mismo modo, un control horizontal respecto a las demás partes para que puedan tener acceso a este documento. Y finalmente, en este caso sí, que lea en voz alta la pregunta, la respuesta, donde se evidenciaría la contradicción. Ahora,
El abogado que vimos en el video realizó estos pasos de una manera algo defectuosa. Sin embargo, también realizó un error más al final. Le hizo una pregunta de más. Y en esa pregunta de más le dio la oportunidad al testigo de poder tratar de darle una explicación a la supuesta contradicción que tuvo. Hay que tener en cuenta que una persona cuando sube a un estrado en medio de un juicio oral, normalmente se puede poner nerviosa, puede querer tener la razón siempre, puede estar a la defensiva, así que hay que jugar con esas aristas. Estoy abierto a cualquier consulta, cualquier duda que tengan, y también quizás algún comentario de Ricardo acerca de recomendaciones. Es muy, muy importante ver qué es lo que sucede en la práctica real. Y viendo audiencias, viendo este tipo de videos, se aprende mucho. No sé, Ricardo, si tienes alguna recomendación final, Sí. porque estamos... Sobre este punto, sobre este video. A ver, el abogado que interviene se nota que conoce sobre técnicas de litigación, sabe que hay declaraciones previas, sabe que hay refrescamiento de memoria, sabe que hay evidenciar contradicción. Este video lo compartimos básicamente para analizar la técnica que utilizó y cómo es que se desvía de una a otra, y por esta razón es que Zona Jurídica está organizando estos eventos para aprender de nuestros errores. No es que queramos decir, este abogado lo está haciendo mal. No, en realidad veamos las áreas de oportunidad porque le pasó a él, pero nos puede pasar a nosotros también. Lo importante es estos espacios académicos para empezar a debatir sobre esto. Creo que tenemos otro video, Rubén. Sí. Un video que justo va en relación a lo último que mencionaste. A exhibición y actuación de ciertas pruebas y utilizando el testigo para apoyarnos en ellas. Entonces, voy con el video. Este video nos pareció bastante bueno, un ejemplo positivo. Nos dice usted que se comunicaba con el señor Pasapera. ¿Por qué medios se comunicaba usted con el señor Nos Pasapera? comunicamos telefónicamente y también por correo. ¿Recuerda usted qué número telefónico utilizaba para comunicarse? Bueno, recuerdo que el teléfono de Pasapera terminaba en 921 y el mío era el 465, que era un teléfono claro que lo había sacado a nombre de mi esposa, Cintia Castillo. Ya. Entonces se comunicaban también por celular. Sí. Nos dice que le remitió un correo electrónico el 12 de octubre del 2011. 2011. ¿A qué dirección de correo electrónico le remitió esa información el señor Pasapera, Adrián C? Me remite al correo que utilizaba, que estaba a nombre de mi hermano, ansel27@hotmail.com, y él lo remite de su correo lpasapera@hotmail.com. Muy bien. Señor director de debate, señores jueces, pedimos en este acto para reconocimiento que se ponga a la vista del testigo el correo electrónico al que hace mención, el mensaje correo electrónico con sus archivos adjuntos, que obra de folios 26.114 a 26.144 del mismo tomo 53 del expediente judicial. Okay. Sí, señor Fiscal, por favor, alcanza el medio de prueba que el señor Fiscal indica. Sí, lo que sí, señor Fiscal, para poder avanzar, le vamos a pedir que no solamente se limite a la parte de remitente, ¿no?, y la persona que recibe, sino también a ingresar la documentación para poder avanzar. Que ingrese ya de una vez. Sí, no hay problema. ¿Ya? Sí, entonces, en primer término, revise por favor el correo electrónico. ¿Qué número Sí, porque para es poder los actuados? Obra en el folio 26.114, como hemos señalado. Sí, pero al el enjuiciamiento, ¿qué número es? Sí, prueba 79, ¿no? Es parte de la prueba 79. Lo que pasa es que la prueba 79 es una prueba grande y integra parte de la prueba 79. Ya. ¿El otro medio de prueba también integra parte de la prueba 79? Sí, también. Okay. Dejamos constancia que es un mensaje de correo electrónico cuyo título es Base Servicios Cajamarca. Y dejamos constancia de que además del mensaje de correo electrónico, contiene un archivo adjunto impreso en Word que tiene el detalle de concurso público 02-2011, contratación de servicios, conservación vial por niveles de servicio
de la carretera MPPE08 Choropá. El testigo nos diga la... Ah, ya, ok, perfecto. Entonces, lo ponemos a disposición. Sí, por favor. Señor, en primer término, señor David Flores, díganos, ¿este es el mensaje de correo electrónico y el archivo adjunto que usted recibió del señor Pasapera? Sí, efectivamente, este es el correo dirigido de lpasapera@hotmail.com al correo ansel27hotmail.com, archivo adjunto, base de servicios Cajamarca sugeridos 63 millones. El mensaje, compadre, le remito, las bases y lo adjuntado de amarillo están dentro de los modelos estándar MTC, por lo que le sugiero colgarlos tal como se las remito. Cualquier duda me llama, saludos cordiales, LPA. Y el archivo adjunto. ¿Qué contiene el archivo adjunto, díganos? El archivo contiene las bases y con los términos de referencia, ¿no? Bien. Señor David, para que nos explique, cuando en el mensaje de correo electrónico el señor Pasapera le dice que le sugiere colgarlos tal como tal, ¿por qué hace, tal como se lo remito, por qué hace esa sugerencia? ¿Por qué? Porque, bueno, antes que todo ya el señor Gregorio Santos había dado autorización, digamos, se le ha dado la directiva para que se le ayude, para que gane ese proceso y por lo tanto tenía que colgarse sus bases que le había enviado. ¿Y por qué es importante colgar así como se había enviado las bases? Porque existía competencia en el mercado y por lo tanto era un proceso, el valor referencial era un valor referencial alto y había competencia, había que cumplir ciertos requisitos que ellos habían enviado, ¿no? Ah, porque ahí habían requisitos que ellos habían enviado. Ajá. El monto aquí dice 63 millones. Ok. Señor David Flores, ¿y qué diferencia hay entre estas bases que le envía este 12 de octubre del 2011 el señor Pasapera con las primeras que le remite el 6 de septiembre del año 2011? Bueno, las primeras bases fueron unas bases referenciales sin requerimientos técnicos mínimos, las cuales en realidad no se utilizaron. Las que utilizaron fueron estas últimas, que venían ya con el monto inclusive, ¿no? Muy bien. Señor David Flores, ¿qué sucede después de este 12 de octubre del 2011 en la que el señor Pasapera le remite el correo con este modelo de bases? Bueno, yo las retiro y se las hago llegar en una USB al ingeniero Antonio Medina. ¿Qué le dice usted al señor Medina? Bueno, digo, ya me han remitido las bases con los términos de referencia, aquí están para que se siga su proceso, porque el área usuaria era el área de transportes. Muy bien. El video sigue en esa línea, sin embargo, hemos podido ver un ejemplo de lo que nos explicó Ricardo respecto a cierto uso demostrativo de ciertos medios de prueba. En este caso, cuestiones importantes al respecto es, primero, que el testigo reconozca la documental o el medio de prueba que se va a usar. En segundo lugar, es saber qué testigo tiene más conocimiento respecto a esta documental. Y como hemos visto, el fiscal obtuvo información que no se habría podido obtener a partir de la simple lectura de un correo tal cual. En este caso podemos aprovechar, si estamos hablando de correo, ahora que hay, que son muy comunes en distintos tipos de proceso, incluso de contrataciones públicas, ciertas bases, ciertas documentales que siempre están en correos, podemos ver que a partir del testigo podemos encontrar los motivos por los cuales sucedieron tales o cuales hechos, que resultan siempre claros, y vemos una claridad también en la persona que interroga sobre cuál es la teoría del caso que está manejando y qué es lo que quiere demostrar a partir tanto del correo como del testigo. Finalmente, no sé si Ricardo quiere agregar algo, estamos ya con la hora, ha sido bastante Sí. ameno. Fíjense, en estos 4 minutos antes de pasar a la ronda de preguntas, lo que hemos podido observar, como ha señalado Rubén, es dos técnicas. Uno, uso de declaraciones previas con algunos problemas en la ejecución, pero que nos permiten generar áreas de oportunidad. Y en este segundo punto, la importancia de la prueba digital, en este caso correos electrónicos, y su actuación en juicio oral. Hoy en día ya tenemos fiscalías especializadas en cibercrimen, una ley especializada en cibercrimen, y poco a poco vamos a ir introduciendo estos elementos, correos electrónicos,
por ejemplo, información hasheada, por ejemplo, cómo actuamos la información contenida en actas obtenidas de dispositivos electrónicos, cómo acreditar aspectos vinculados a la fiabilidad. Son temas bien interesantes. Y bueno, para ir terminando, ya que lo prometido es deuda, querido Rubén, y cumplir con la hora, porque así como un buen alegato de apertura en juicio, uno cumple lo que promete, uno también tiene que cumplir lo que promete. ¿Y qué fue lo que dijimos al inicio? Lo que dijimos al inicio es que íbamos a hacer un sorteo. Bien, íbamos a hacer un sorteo entre las personas que se hayan conectado o incluso las personas que se conecten y vean. ¿En qué consiste este sorteo? Gracias al profesor Carlos Caro y al profesor Lucho Reina Alfaro, tuvimos la oportunidad de publicar en este libro llamado Ciberseguridad, Cibercrimen y Nuevas Tecnologías, publicado por Derecho Global en México. Entonces, es un texto donde escriben varios autores peruanos en materia y extranjeros en materia de cibercrimen. Entonces, gracias a la invitación de Zona Jurídica, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entre aquellas personas que compartan este video en sus Facebook, ponen compartir el video para que lleguen a más personas, vamos a sortear esto. ¿Hasta cuándo lo pueden compartir? Hasta este viernes. Entonces ya nuestros amigos de Zona Jurídica nos dirán, el ganador es tal persona. Solo sorteo es únicamente para las personas que que estén en Perú. Eso sí, a cualquier destino de Perú, pero solamente en Perú. Entonces ya saben, para participar solamente tienen que compartir este video de Facebook que se está transmitiendo en el portal Zona Jurídica. Muy bien. Gracias, Gilmer, por tu comentario. Estamos ahora sí, abrimos unos 10 minutos, creo que tenemos para absolver las preguntas o las dudas que tuvieran. Acá quedamos en manos de Lisbeth. Muchas gracias, doctores, por su disertación. Excelente disertación, muy entendible y los participantes lo confirmarán. Bueno, como usted lo mencionó anteriormente, vamos a tener lo que es las participaciones de ustedes. Ya pueden realizarlo levantando la manito para participar o también por el chat de Meet, de Zoom, perdón. Ah, bueno, Efren quiere quiere participar desde México. Ah, puedes participar, otra cosa que no, no te vayamos a enviar el premio. Sí, no, pero ya, sabes, Efren, que he tenido la oportunidad de conocer tu hermoso país. Gracias a buenos amigos que nos han invitado a dictar. Hemos estado por allá, hemos estado en Chihuahua, hemos estado en Hidalgo, hemos estado en Ciudad de México, que antes era DF, compartiendo técnicas de litigación oral y también de aplicación de la psicología del testimonio. Así que han sido 3 veces que hemos ido y por allá tenemos muy buenos amigos. Por ejemplo, la profesora Carla Prat, que para mí es una de las mejores litigantes que hay hoy en día en la región, maravillosa. Joana Paz, un placer pues desde Colombia. También ahí tenemos a nuestra buena amiga Astrid Carvajal, experta en temas de contrainterrogatorio, de teorías del caso. Brillante Astrid, la apreciamos mucho por acá. Sí, Efren, esperemos. El próximo año a inicios vamos a estar por México, así que ahí estamos coordinando con unos amigos para ver si sale algún evento aprovechando nuestra estadía por allá. A ver, cuéntenos, por favor, qué dudas o qué preguntas tuvieran. Ya hemos visto que han subido el número de veces que se ha compartido. Tenemos el mismo problema, Joana y Efren. Hasta donde recuerdo, ni México ni Colombia tienen juicio por jurado. Entonces, si no tenemos un juicio por jurado y además nos exigen la motivación de las decisiones judiciales, creo que deberíamos apuntar hacia otra dirección y superar aquellas técnicas que hemos utilizado, que hemos empleado. Ya nuestro colega, no sé quién es el que les va a dictar contrainterrogatorio, pero es un tema muy bonito como para explicar. Y ahí seguramente Joana, que se conectarán, explicará qué pasa con el contrainterrogatorio y cuáles son los
límites del examen directo, del contraexamen. Un consejo para Leo, que dice algún consejo para los que vamos a litigar por primera vez. Los nervios y la ansiedad, como dice, y la preocupación, como dice mi maestro y amigo Vladimir Padilla, que es un experto litigante y uno de los mejores en temas de litigación de la reforma, nunca se van a ir. El día en el cual sencillamente no tengas esa ansiedad o esos nervios de qué pasará en el juicio oral, es que algo está pasando mal. Porque detrás de un fiscal, detrás de un abogado defensor, hay un drama humano. Entonces tenemos que prepararnos mucho. Recomendaciones para Leo y recomendaciones para aquellas personas que están próximos a litigar por primera vez. Número 1, identifica con claridad cuáles son los aspectos más importantes de tu teoría del caso. Y la teoría del caso no es un resumen de los hechos. La teoría del caso es una visión estratégica, una herramienta metodológica que te permite identificar cuáles son los aspectos fácticos o en algunos casos jurídicos más importantes que debatir. Número 2, prepárate. Tienes que prepararte. El litigio no es improvisación. Tienes que leer la carpeta, tienes que leer el expediente, tienes que conocer las reglas. Número 3, busca retroalimentación, busca feedback de tus colegas. Una vez que si tu sesión es grabada, si tu sesión es grabada en audio o en video, socialízalo con alguno de tus colegas, con alguna persona que tenga un poquito más de experiencia para que te den sus recomendaciones. Hoy en día, por ejemplo, pese a que ya algo hemos caminado en esta materia, yo sigo pidiéndole consejos a mi profesora, al profesor Vladimir, cuando tengo audiencias, digamos, relevantes en algunos tópicos, yo le comparto, le digo, oye, ¿me puedes decir qué te parece? Y él, muy objetivo y duro, falta esto, porque siempre podemos hacerlo mejor. 4, sé el litigante que tú quieres ser. No copies estilos. No, que ese abogado grita y que cuando entra hace mímicas. Ok, bien por él, quizás le funcione a él, pero de repente uno tiene que reconocer cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades y qué es lo que quieres hacer. 5, te debes a tu cliente. Si eres fiscal, te debes al Estado. Si eres defensor público o privado, te debes a la persona que representas. No lo utilices si estás en casos mediáticos. No lo utilices para hacerte conocido. No, tú eres la persona en quien ha depositado. Y finalmente, y con esto termino, ¿no? Si van a ver videos, por ejemplo, los que ha compartido el día de hoy Rubén, tenemos que tener una retroalimentación de alguien que tenga experiencia en la litigación. Muchas veces se comparten los videos, pero no todos los videos sirven de una u otra manera. Por ejemplo, estos que ha seleccionado Rubén, ok, para ver qué es lo que se hizo mal, estos son los puntos que se pueden mejorar o esto es lo que está bien. Entonces, hay que ver los videos desde un punto de vista crítico. Y finalmente, y lo último, y con esto le doy pase a Rubén para sus recomendaciones, es lo que hemos dicho al inicio. Si vas a leer un texto, vas a leer un libro, mira hacia qué público va dirigido. Si estás leyendo textos redactados en Estados Unidos por autores norteamericanos, quizás sus recomendaciones no te vayan a servir o quizás no te sirvan todas. Tienes que ver cuál te puede servir y en qué momento, porque recuerda, ellos litigan por un jurado. Nosotros litigamos para un juez profesional que va a motivar su decisión. El litigio es muy bonito. No hay que satanizarlo, pero ni sobredimensionarlo. Todo es cuestión de práctica y sobre todo un trabajo responsable de los litigantes. Rubén. ¿Qué tal? Sí, Ricardo, creo que coincido en muchas de tus recomendaciones, pero sí le agregaría que es muy importante conocerte a ti mismo y tratar de crear el ambiente mediante el cual tú te sientas cómodo a la hora de litigar. A mí siempre me ha servido, antes, desde que era pequeño, antes de un examen, siempre me he sentido más seguro si leía mucho respecto al tema, estudiaba bien, y eso me da tranquilidad.
lo mismo frente a una audiencia. Mientras mejor sea el caso, los pequeños incidentes que han pasado, quién va a ser el magistrado, de qué se tratará la audiencia, más seguro y más tranquilo puedes ir. Y mientras más tranquilo y seguro estés, mejor vas a ver qué será tu desempeño. También te vas a dar cuenta con el tiempo es que poco a poco vas a ir mejorando. Vas a aprender de tus errores, vas a poder verte en grabaciones, y lo mejor es ser crítico contigo mismo, pero de una manera bastante constructiva. Otra cuestión importante es aprender de los demás. Hay ahora, hemos visto todos los videos de Justicia TV, nacionales, internacionales, y podemos ver y aprender de los ejemplos, de las cosas buenas y malas que suceden. Hay que ser flexible también. Las personas pueden tener un mal día en una audiencia y un día excelente. Lo máximo que puedes hacer es siempre ir totalmente preparado, tratar de ir calmado y estudiar bien el caso. Luego, todo viene con la práctica, con la experiencia y nunca tratar de pensar que no puedes mejorar. Siempre se puede mejorar. Y siempre también tratar de tener un apoyo. Buscar a alguien que te dé un feedback bastante bueno. Con Ricardo siempre, desde que empezamos, él siempre tiene esta iniciativa de escuchar cuáles van a ser sus alegatos, y así sea la persona más nueva en la oficina o la persona más antigua, cualquiera puede darte una buena recomendación porque cada uno tiene una perspectiva distinta. Así que nada, espero que les sirva y que no tengan miedo. Siempre atrévanse a litigar. Sí, ahí justo Rubén, María Eugenia dice, el control de emociones es vital. No hay que desesperarnos. A veces los litigantes, sean fiscales, abogados defensores, procuradores, el rol que tengan, a veces te hincan algún comentario como para... Alguna vez escuché una expresión con la que no estoy de acuerdo, pero que es muy usual en la práctica, mala práctica, tratan de pincharte la llanta para que no sigas avanzando. María Eugenia dio en el clavo, controla las emociones. Si caes en ese juego, perdiste. Que te objetan para hacerte perder control. No, tranquilo, sereno o serena, vas a avanzar poco a poco. Y lo último, sigamos capacitándonos. Este escenario que nos ha dado Zona Jurídica para compartir está muy bueno, pero si podemos hacer pequeñas simulaciones en grupos pequeños. La semana pasada estuvimos con la Asociación Civil Temis de la Universidad Católica haciendo pequeñas simulaciones de 8 personas por docente. Está muy bueno que te den retroalimentación en grupos pequeños como para que vayas practicando. Eso siempre se agradece, siempre es importante. ¿Ven? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta adicional. Yo, desde Guatemala, María Eugenia, pues no conozco Guatemala. Fíjate que a mí me gustaría conocer. A mí me gusta la fotografía, entonces yo viajo para todos lados con mi cámara y me han dicho que Guatemala está muy bonito como para ir y hacer fotografía paisajística. De Ecuador, creo que alguien había dicho que estaba en Ecuador, la isla Galápagos, hermosísima, como tuve la oportunidad de ir. Espero volver a ir. Organicen un curso de litigación oral para allá y allá nos vamos todos. Muy bien, Lisbeth. No sé si hay alguna otra pregunta, si hay alguna otra, algún comentario, o ya vamos cerrando. Como usted aquí es la jefa, acá le hacemos caso a lo que diga usted. Ok, doctores, sí, justamente ya para ir cerrando, quiero darle las gracias por todo lo mencionado, ¿no? Y también por el sorteo que se va a realizar. Como ya lo saben, estimados participantes, tienen que compartir esta transmisión en vivo vía Facebook, para que sí puedan estar participando y pues quién sabe ser uno de los ganadores, ¿no? Siempre con la suerte. A ver. Agradecemos su participación. No se olviden de ustedes, doctores, primero, agradecer su participación. Como lo mencioné, han tenido una excelente ponencia, muy entendible. Y
A ustedes, estimados participantes, también no olviden seguir las redes sociales de Zona Jurídica y así ya para culminar con esta ponencia, ¿no quedará mencionar algo, doctor, un consejo para el público o algo por el estilo? Que Rubén y luego yo cierro, si te parece, Rubén. Sí. Un gran consejo, que sigan la Zona Jurídica, que vean muchos videos de audiencia y que practiquen mucho. Eso, básicamente. No sé si Ricardo quiera decir algo. Sí, sí coincido contigo de que sigan a Zona Jurídica, eso está muy bueno. Ahí escuché que anotado para futuras prácticas, está muy bien. Aun cuando vean que el trabajo es muy fuerte en su fiscalía, en el juzgado en el que están, en el despacho en el que están, siempre dense un tiempo para practicar, para estudiar, para capacitarse. Estos escenarios son buenísimos. Algunos estarán escuchándolo con audífonos mientras están camino a casa, algunos otros estarán haciendo sus cosas, pero siempre es bueno capacitarse. Cuando dejemos de capacitarnos, sencillamente vendrá otro, lo hará mejor que nosotros, o sencillamente defraudaremos las expectativas que sobre nosotros caen. Gracias a Zona Jurídica por la invitación. Es la primera vez que creo que estamos participando aquí, pero hemos visto que tienen un público y unos participantes geniales, así que aquí prestos a colaborar cada vez que seamos llamados. Y lo último es esa primera reflexión inicial, por favor, no hay que tomarlo mal de los textos, no es veamos lo que se está haciendo y tratemos de hacer mejor, porque solamente de esa manera vamos a mejorar en nuestros países las técnicas que tanto trabajo nos han costado implementarlas. Gracias.